Este canal siempre ha sido de relatos, historias extrañas, algunas comunes, misterios, casos de la gente normal que me mandan, experimentos ocultos, cosas que podían ser ficción o podían no serlo. Y eso de alguna forma me protegía. Porque cuando cuentas algo como historia, nadie lo toma como advertencia, lo toman como entretenimiento. Pero hoy no puedo hacerlo así, o no puedo esconderlo detrás de un relato, porque estamos demasiado cerca. Si este video sigue en línea cuando lo estás escuchando, significa que todavía no cruzamos el punto crítico, pero estamos en las puertas. Y lo que voy a decir no puede afirmarse directamente, no porque sea falso, sino porque las verdades más incómodas no se dicen de frente, se susurran. Durante años nos dijeron que la pandemia fue un evento inesperado, un accidente biológico, una crisis que nadie vio venir. Pero eso no es lo que realmente se midió. Lo que ocurrió no fue una sola emergencia sanitaria, fue el ensayo general, el ensayo de algo mucho más grande. Y si crees que exagero, piensa en esto. Nunca en la historia moderna el mundo entero reaccionó al mismo tiempo bajo las mismas reglas. Nunca antes se pudo medir en tiempo real cómo responde cada país, cada ciudad, cada persona ante el miedo global. Nunca antes se tuvo un mapa tan detallado del comportamiento humano bajo presión. Y yo sé por qué eso era importante. Sé por qué el mundo está lleno de caos ahora mismo. Y si no me crees, ve a cualquier red social y revisa las noticias. Y verás que todo el mundo está colapsado. El Medio Oriente, América, Europa apoyando al más poderoso del mundo para acabar con un enemigo. Sé por qué parece que nunca salimos realmente de la crisis. Porque no salimos. La pandemia no fue el final de la nada. Fue el inicio de una fase. Y lo que viene no es una repetición, es una optimización. Vendrán más enfermedades, no necesariamente más mortales, pero sí más estratégicas, más psicológicas, más diseñadas para mantener el nivel exacto de tensión necesario, porque el experimento nunca fue biológico, fue conductual y sigue activo ahora mismo. Este canal no nació por casualidad. Si has estado aquí desde el principio, quizás recuerdes ciertos temas repetidos. Historias sobre control invisible, sobre sistemas que saben demasiado, sobre experimentos que nadie admite oficialmente. No eran coincidencias, eran piezas. Cada historia de este canal, por absurda que te parezca, tiene una pista. Y hoy era necesario dejar de esconderlo, porque estamos cerca del siguiente umbral, y cuando ocurra, muchos dirán que nadie lo vio venir, pero algunos sí lo vimos, y algunos intentamos decirlo, aunque tuviera que parecer una historia más. Porque cuando hablas directo te desacreditan, cuando adviertes sin metáforas te etiquetan, pero cuando cuentas una historia la gente escucha. Y lo que yo vi no fue un plan secreto escrito en una pizarra oscura, fue algo mucho más inquietante, fue eficiencia. Después de la pandemia comencé a notar algo extraño en los datos públicos, no en documentos clasificados, no en filtraciones cinematográficas, en estadísticas abiertas, curvas de comportamiento, tiempo promedio de consumo digital, reacción emocional ante titulares negativos, incremento en búsqueda de figuras de autoridad durante picos de incertidumbre. El patrón era perfecto. Cada vez que el nivel de ansiedad colectiva subía, también subía la aceptación de soluciones centralizadas. No importaba el país, no importaba la cultura. El comportamiento era sorprendentemente uniforme. Eso no significa que alguien creó la pandemia con un botón. Significa que cuando ocurrió, alguien entendió algo fundamental. El miedo sincroniza, y una población sincronizada es más fácil de modelar. Durante meses nos enfocamos en contagios, vacunas, restricciones. Pero lo verdaderamente histórico fue esto. Por primera vez, la humanidad reaccionó casi al mismo tiempo ante un mismo estímulo. Eso permitió algo que antes era imposible.
Calibración global. Imagínalo como ajustar un instrumento. Introduces presión, observas la respuesta, reduces la presión y mides la adaptación. Aumentas información contradictoria y analizas la polarización. Cada fase dejaba datos y los datos no desaparecen. Se estudian, se optimizan, se perfeccionan y después se usan. Después vino lo que muchos llaman el caos post-pandemia. Pero si lo observas con distancia, no parece un caos aleatorio. Parece sobrecarga diseñada, demasiadas crisis simultáneas, demasiada información urgente, demasiadas decisiones complejas para una mente agotada, un cerebro cansado que ya no analiza, delega. Y ahí entra la siguiente fase del experimento. No se trata de crear una enfermedad devastadora, porque eso genera resistencia y caos. Se trata de introducir amenazas difusas, ambiguas, prolongadas, que controlen y dañen lo suficiente, pero sin acabarlo. Lo suficiente para mantenerte alerta, pero no lo suficiente para provocar una rebelión masiva. Una tensión constante de fondo, como un zumbido que nunca se apaga. Y aquí viene algo que quizás no habías considerado. Las simulaciones no se hacen después de las crisis, se hacen antes, mucho antes. Modelos que proyectan cómo reaccionaría la población ante diferentes escenarios. Nuevas enfermedades respiratorias con baja mortalidad pero síntomas persistentes. Crisis energéticas prolongadas, interrupciones temporales en cadenas de suministro, eventos climáticos extremos consecutivos, no para destruir ciudades, para observar la adaptación. La palabra clave, recuérdenlo, es adaptación, porque cuando adaptarse se vuelve automático, cuestionar deja de ser prioridad. Y lo que viene no será presentado como algo radical, será presentado como necesario. Una mejora en protocolos, una actualización preventiva, un sistema que nos protege mejor que antes. La narrativa ya estaba escrita. Aprendimos de la última vez. Ahora estamos más preparados. Y dicen que es por nuestra seguridad. La mayoría lo aceptará porque recordará el caos anterior y no querrá repetirlo. Pero aquí, justo aquí, está la diferencia entre entonces y ahora. La próxima fase no medirá obediencia. Y escúchenlo bien porque se los estoy descifrando. Medirá dependencia. Hay un umbral psicológico donde la población no solo acepta una estructura, sino que la necesita para sentirse estable. Estamos acercándonos a ese umbral, no por una sola razón, por acumulación. Así que observa tu entorno y seguro verás personas agotadas emocionalmente, desconfianza generalizada, aún dentro de las propias familias, sobrecarga informativa, sensación constante de que algo grande está por ocurrir y no positivo. Eso no se puede llamar paranoia colectiva. Es resultado de presión prolongada. Y cuando la presión se mantiene lo suficiente, cualquier estructura firme parece alivio. El experimento sigue activo ahora mismo porque los indicadores aún se están midiendo. Se analiza cuánto tiempo puede mantenerse la incertidumbre antes de introducir la siguiente variable. El cuándo no es una fecha marcada en un calendario, es un punto de saturación. Cuando el nivel de ansiedad global alcance cierto valor promedio, ocurrirá el catalizador. No tiene que ser un virus letal. Puede ser algo mucho más sofisticado y dañino. Una enfermedad con síntomas largos, pero no devastadores. Una crisis digital que afecte infraestructuras clave. Una emergencia ambiental localizada pero amplificada mediáticamente. Caos, más miedo, más polarización. El evento no es el objetivo. El objetivo
es la respuesta colectiva. Y aquí les voy a decir lo más inquietante de todo esto. Esa respuesta ya fue ensayada. Ya sabemos cómo reaccionamos. Ya sabemos cuánto tardamos en adaptarnos. Y ellos ya saben qué mensajes funcionan. Eso reduce el margen de error. Por eso les estoy diciendo en este video que estamos cerca, que me escuchen. No porque mañana vaya a anunciarse algo específico, sino porque los indicadores muestran que la saturación está casi en su punto óptimo. No es casualidad el caos que hay en el mundo. No crean que despertar, abrir el teléfono y ver la cantidad de cosas que están pasando exactamente el día de hoy es una simple coincidencia. Todo está armado. Y cuando llegue el siguiente evento, muchos dirán, otra vez. Y sin darse cuenta, activarán la fase final. No será dictatorial, no será evidente, será progresiva. Más monitoreo voluntario, más integración digital obligatoria. De alguna forma dirán que es temporal, pero no lo será. Más automatización de decisiones públicas. Y cada paso será lógico, razonable, incluso cómodo, hasta que mirar atrás y deshacerlo resulte inviable. Pero aquí está lo que cambia absolutamente todo. Este experimento no contempla una variable impredecible suficiente: conciencia anticipada. Si suficientes personas reconocen el patrón antes del siguiente catalizador, el resultado aún se puede modificar. Por eso estoy haciendo esto. Por eso he armado un plan. Por eso me oculto entre las historias, para que alguien allá afuera, quien sea, escuche este mensaje al menos una vez, lo descifre y no lo olvide. Porque eso puede marcar la diferencia entre que el resultado suceda o se modifique. He sembrado ideas disfrazadas de relatos, pero todo tiene un porqué. Ahora las apps saben demasiado. Ahora todos somos parte de experimentos sociales invisibles. Ahora tenemos sistemas que observan sin ser específicamente vistos o reconocidos. Nunca habían sido advertencias directas. Eran entrenamiento cognitivo, pequeñas dosis de sospecha saludable. Porque si el experimento depende de reacción automática, la única forma de alterarlo es introducir una pausa. Si cuando llegue la próxima crisis la respuesta no es inmediata, el modelo perderá esa actitud. Y si pierde esa actitud, necesitará recalibrar. Y si necesita recalibrar, el calendario se retrasará. Ese es el único margen que tenemos y que existe. No es una batalla épica, es una guerra silenciosa por segundos de reflexión. El experimento sigue activo ahora mismo. Se mide cada conversación, cada tendencia, cada pico emocional. Y no para castigarte, para entenderte. Y cuando te entienden lo suficiente, pueden anticiparte. La pregunta no es si vendrá algo más, porque sí, vendrá. La pregunta es cuando alcanzamos el umbral exacto, y eso depende del nivel de agotamiento colectivo. Por eso mira las señales. Observa cuántas personas dicen sentirse al límite, agotadas, sobrepasadas. Observa cómo aumenta la necesidad de que alguien haga algo, de que alguien resuelva este caos. Ese es el momento peligroso, exactamente el actual. Porque cuando la humanidad pide estructura con suficiente intensidad, la estructura aparece. Y cuando aparezca, recordarán este video, si es que aún existe. Recordarán que alguien dijo que esto no era solo causa al azar. Esto es calibración. Y entenderán que el experimento nunca fue sobre enfermedades, fue sobre comportamiento.
y que la fase decisiva no empezó cuando anunciaron la próxima crisis. Empezó cuando dejamos de cuestionar la anterior. Si esto es solo una historia, entonces no pierdes nada. Pero si no lo es, si de verdad estamos cerca, entonces lo único que importa no es el miedo, es la pausa y la respuesta, porque el experimento necesita velocidad. ¿Y tú? Todavía puedes elegir la lentitud, la conciencia. Y mientras puedas elegirla, el resultado de esta fase no está completamente escrito.